Hola, ¿cómo están todos y todas? Tengan muy pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. En una jornada que claramente va a estar marcada en el día de hoy con lo que ocurra en el Parlamento, con el veto o no a la ley de movilidad jubilatoria que presenta, entre otras aristas, la curiosidad que el partido, hablo de la Unión Cívica Radical, que propone la ley, redacta la ley y defiende la ley, tiene 3 meses después a diputados que votan en contra de esa misma ley que apoyaron. Un escenario, me parece que inédito en lo que es la historia de la democracia. Hemos conocido muchas idas y vueltas. La política, a no asustarse, también tiene que ver con negociación y con pactos y con estrategias. Lo que uno duda es de haber visto alguna vez a alguien que diga, cómprenme esto porque es lo mejor que tengo para ofrecer, y a los 3 meses decir, no compren esto porque es una porquería. Bueno, eso es lo que, en principio, pasaría hoy en el Congreso. Y después, claro, está no separado de ese tema otro tema, que es la discusión de la economía real. En este último aspecto vamos a estar charlando y analizando en el día de hoy qué pasa con lo que es la expectativa, la realidad y sobre todo el factor crucial para cualquier gobierno, que es el tiempo. Va a ocurrir después de compartir con ustedes nuestros anunciantes. No se vayan, en un ratito comienza el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Tenemos el placer de recibir a Juan Luis Bour, economista jefe de Fiel. Hola Juan Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo? Bien, siempre es un placer. Como hoy lo extrañamos a Walter, que está en unas obligaciones impostergables, pero como siempre solemos decir, son conversaciones tan interesantes como las que tenemos al aire, las que tenemos fuera del aire. No porque haya ningún secreto, sino porque nos permitimos tener otro ritmo que un programa, bueno, a veces limita. Estimado Juan Luis, como siempre hacemos, y lo que te pregunté apenas te vi, después de saludarte, es, bueno, ¿cómo ves vos la cosa en general? Está en marcha, está en marcha el programa económico. Es un programa que no es ni ortodoxo ni heterodoxo, es una mezcla de ambas cosas. Claramente, seguimos con ciertos elementos que mantienen el control de corto plazo. Básicamente, el cepo es un elemento que ayuda a mantener bajo cierto control tanto la economía en el lado monetario, porque evidentemente vos tenés tasas de interés que no son tan altas en el mercado doméstico, básicamente porque estás con eso, y lo mismo mantenés, el cepo te ayuda a contener un poco la salida de dólares. Es cierto
que en el medio de todo esto se están produciendo modificaciones, la economía gradualmente se está abriendo, digamos, eliminando restricciones que había en la parte comercial. Y desde ese punto de vista, junto con otras normas que se están tomando, vos tenés una economía que se está encaminando hacia algo más estable en algún momento. Es decir, una economía estable es una economía que tiene una baja inflación, que tiene las condiciones de sustentabilidad fiscal para sostenerse, y tiene en algún momento una recuperación, un rebote de su situación económica. ¿Estamos en ese camino? Aparentemente sí, tenemos indicios muy dispersos, pero indicios al fin de una recuperación. Es algo muy, muy desparejo entre sectores. Básicamente la recuperación la estamos viendo en sectores que han dejado de caer. Eso no es que, claro, no es que a han eso crecido. llamamos recuperación. Sí, le llamamos recuperación a eso, es decir, que has tenido una caída fuerte, han dejado de caer o están cayendo muy poco en términos interanuales. Hay alguna recuperación en algunos sectores mes a mes, sobre todo cuando corregís por factores estacionales. Yo creo que la construcción en el sector privado, cuando digo yo creo, en realidad lo único que hago es mirar los indicadores. Los indicadores en la construcción privada están mostrando una recuperación en el sector privado. La construcción pública obviamente está más en terapia intensiva. Y construcción es un sector que marcó también la caída, de modo tal que el hecho de que deje de caer y empiece a recuperar es un elemento hacia la recuperación hacia adelante, tanto por la actividad como por lo que es el empleo, porque el empleo cayó fuertemente en la construcción, bueno, eso rebotaría. El resto, la industria, va a ser muy despareja la cosa, porque hay sectores que dependen de cómo le va a los demás, y esos tienen que esperar a que los demás, levanten. Otros que pueden estar recuperando. Bueno, sabemos que ha habido fuerte caída en los sectores asociados a la construcción. Bueno, eso estaría empezando a mostrar algún indicio de recuperación. Lo mismo la parte automotores. Son leves indicios de recuperación. También hay un indicio de recuperación en demanda por el lado de consumo. Si bien esto otra vez son elementos incipientes, ya van varios meses que lo que es un indicador anticipado, que es el índice de confianza del consumidor, que mide la Ditela, bueno, que se mide para la Ditela, está mostrando mes a mes mejoras, lo cual es razonable con una caída de la inflación. Es decir, vos venís de tasa de inflación de más de 10 o 20% y de pronto estás en tasas del 4, digamos. Podrían ser del 3 más adelante, digamos, eso habrá que verlo. Lo que estamos viendo, en resumen, para esta pregunta tuya, es una economía en un proceso lento de acomodarse, de elongar hacia un estadio de mayor estabilidad y recuperación, rebote de la fuerte caída. ¿Grandes dudas? Sí, siempre hay dudas hacia adelante. El riesgo país sigue estando elevado, básicamente porque las dudas están. Tenés muchos vencimientos, no tenés muchos dólares, tendrías que tener muchos préstamos para poder solventar todos esos pagos. Y como eso no es un tema de los próximos 10 años, sino del año próximo, es decir, de fin de año, de este año y comienzo del año próximo, y bueno, vos tenés la prima de riesgo muy alta, ¿no? Vamos a desear, como siempre decimos, Juan Luis, que las cosas funcionen, porque de eso se trata, que funcionen y que todos estemos bien, porque si no, aquellos que abonan en el cuanto peor mejor, claramente están mirando otra Argentina y claramente tienen otros intereses que no son el bien común. Está claro que todos queremos que la situación de la Argentina mejore. Ahora, en el caso de que los pronósticos tuyos, vos sos muy medido y muy racional, en el caso de que los pronósticos sean buenos y que nos encontremos de acá a enero, febrero, diciéndome, bueno, viste, al final, Juan Luis, tenías razón, tus dudas no, por suerte, se satisficieron y los aciertos se solidificaron, entonces estamos mejor. Hablo de febrero, marzo, tampoco quiero poner horizontes demasiado largos. Aún estando mejor en marzo, ¿cómo va a ser el gobierno? Y sobre todo, ¿cómo vamos a ser nosotros los trabajadores, afortunadamente registrados, y ni que hablar no registrados,
Porque si llegamos hacia esa recuperación, vamos a llegar en realidad mancos con un 20, 30% en el mejor de los casos de poder adquisitivo menos. Sí, hoy ya estamos con esa situación. O sea, la pregunta es cómo salís de eso. Sí. ¿Cómo salen los ingresos, básicamente los ingresos laborales de toda esta situación? Bueno, los ingresos laborales son muy diversos. O sea, obviamente tenés un sector que va a seguir, digamos, en el purgatorio, que es el sector público. Y la razón de eso es, el sector público ha tenido un exceso de empleo en su momento. Bueno, ahora está digiriendo un ajuste que es importante y lo está haciendo tanto en cantidades como en precios. Es decir, el salario de los trabajadores públicos, digamos, está afectado. Los últimos anuncios que se han hecho públicos indican que el salario público va a estar muy cerca de ajustarse como el tipo de cambio, es decir, el 2% mensual. Si vos te ajustás el 2%, cuando la inflación es 4, estás perdiendo. Si es 3, también estás perdiendo. Necesitas que sea menos de 2 para mejorar. Así que yo creo que está claro que en el caso del sector público va a haber restricción generalizada. Y eso es parte de la consecuencia de haber pasado de 2 millones de empleados públicos a casi 4 millones, que no los podías financiar, los financiaste como pudiste. En el medio tuvimos varios años de caída de los salarios públicos, porque esta no es una novedad solamente de este año, es algo que se nos viene dando, y no es solamente la pandemia, es post-pandemia también, que ha habido caída de los salarios públicos, y durante el gobierno anterior, el gobierno de Macri. De modo tal que yo diría hay un universo del sector público que la mejora va a venir el día que vos tengas reorganizaciones, reestructuraciones, jerarquizaciones, y ahí será caso por caso, me parece que lo van a hacer. Sector público. Después tenés el sector privado formal. Formal es el formal asalariado, básicamente. El registrado. Ese es el 25, no llega al 30% del empleo total. Eso es un sector que básicamente tiene buenos niveles de productividad que no son tan malos, son buenos, pero se ha estancado durante los últimos 15 años la productividad, y el salario depende de la productividad. O sea, vos sos trabajador en el sector de autos, vos producís autos, es decir, trabajás para producir autos. ¿Y vas a cobrar más? Sí, bueno, alguien te podría decir, los precios suben de los autos. No, vas a cobrar más si tenés más productividad. Si en el tiempo necesitas menos trabajadores para hacer un mismo auto. O, si vos querés, un trabajador hace más autos que antes. Y eso vale para caramelos, autos y cualquier cosa. La productividad es lo esencial en la economía, en el sector competitivo de la economía. Asumo que eso es un sector competitivo, digamos, es el sector privado formal asalariado. El sector tiene para recuperar algo, pero no demasiado, es decir, requiere mejoras de productividad, y eso requiere mucha reforma de cada uno dentro de la empresa y de la macro. Sí, sobre todo tiempo requiere también. Y requiere, bueno, ese es el otro problema, que requiere tiempo, no lo haces en 2 meses, lo haces a lo mejor en años. Si uno mira el pasado en la Argentina, grandes reformas que dieron grandes cambios de productividad, sí, los 90, pero los 90 fueron 10 años, es decir, no fueron 3 meses de reformas. Y después tenés una mitad de gente ocupada que es o informal o monotributistas, algunos de ellos son los monotributistas sociales, otros son... Bueno, ese es un sector que la recuperación de ingresos va a depender básicamente de que la economía crezca. Es decir, ya depende de ellos, sí. Pero, digamos, alguien que está trabajando en esas actividades informales depende más que nada de que haya más demanda. Sí, depende de ese, del otro 50% que tenga más plata en el bolsillo para encarar alguna obra, para pedirse una comida por teléfono y no cocinar. De alguna forma. Y requiere también que muchas de esas personas que trabajan en ese sector informal vayan migrando, cambiando hacia sectores un poquito más productivos. Sí, claro. Más productivos, si es posible, formales. Y si es así, van a ganar un poquito más. Es decir, yo en última instancia te estoy diciendo, un sector que está
fregado en el corto plazo, el sector público, un sector que puede recuperar el asalariado formal, pero depende mucho de mejoras, de mucho esfuerzo de las empresas, además de productividad, y que depende mucho del capital humano, es decir, de la educación de la gente. Es decir, yo puedo hablar mucho de estos temas, pero al final del día la cuestión es, ¿está la gente calificada, toda la gente que tiene problemas, que tiene salarios bajos, está calificada para pasar a una posición más alta, es decir, con mayores desafíos? Bueno, a veces te encontrás con que hay mucha gente que tiene problemas para entender un concepto. Entonces, el mundo moderno te requiere estar integrado con educación. Bueno, la educación en Argentina es de una calidad bastante discutible. Entonces, el sector asalariado puede mejorar. Depende de la gente, depende de las empresas que se metan, depende del contexto macro. Y después tenés todos los informales que van a depender de que realmente la economía se ordene y pueda pasar del sector informal al sector formal mucha gente. Bueno, eso no es para el mes de marzo. Claro, estamos hablando, en definitiva, no estamos hablando de oro, pero estamos hablando de tiempo, Juan Luis, que me parece que es la variable es la única variable que ningún gobierno puede tener en la mano. Bueno, fíjate que el tiempo es lo que inclusive esta gestión tiene como un bien extraordinariamente escaso, muy escaso, porque resulta que el tiempo te dice que el año que viene yo tengo vencimientos de deuda de tantos miles de millones de dólares y no tengo plata. Ah, bueno, pero puedo conseguirla. Bueno, sí, tengo que salir a pedirla prestado, tengo que tener un superávit comercial extraordinario, tengo que poder comprarlo sin generar inflación, etcétera, todo ese tipo de cuestiones que están asociadas. El tiempo es lo escaso en la vida. Bueno, es escaso también para un gobierno, porque el gobierno también, es decir, vamos a poner así, si tuviera que corregir el tipo de cambio en algún momento de aquí a las elecciones, más vale corregirlo antes que después. Es decir, que después quiero decir, no lo corrijas 2 días antes. El año que viene ya empieza a jugarse otra pelea. El tiempo es escaso en todo sentido. Es escaso porque no tengo dólar y tengo muchos vencimientos. Es escaso porque necesito hacer reformas. Estoy haciendo reformas, pero las reformas me llevan tiempo para tener resultados. Yo necesito mejorar mi educación. Eso requiere invertir tiempo. Es decir, la Argentina está subinvertida, si vos me querés, me corres un poco, está subinvertida porque requiere mucho tiempo para hacer muchas cosas que el resto del mundo ya hizo. Cuando vos mirás la Argentina, ya lo he dicho varias veces, es decir, Argentina tiene que pasar por las reformas de la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, cuando los demás países ya están en fase 5. Es decir, vos en Argentina tenés que pensar que es importante tener un banco central independiente. Bueno, ¿sabés qué? Eso ya lo descubrió el mundo hace 40 años. O tenés que tener ciertas reglas fiscales que te eviten entrar en default cada 5 o 10 años. Eso el mundo ya lo descubrió. Mirá a los chilenos, a los uruguayos, mirá a los brasileños, mirá Paraguay. Es decir, mirá a tus vecinos que inclusive tienen un Producto Bruto por ahí más bajo que el tuyo, o sea, son más pobres desde el punto de vista del Producto Bruto, y sin embargo tienen cierta estabilidad porque han aprendido a avanzar en ciertos campos. Argentina necesita tiempo y el tiempo requiere de todos nosotros una cantidad de paciencia que habrá que ver si está disponible. Hasta ahora está disponible porque estamos cansados del pasado, de las soluciones del pasado. Sí, está claro, Juan Luis, lo hablábamos también fuera de cámara, está claro que el gobierno de Macri, si bien siempre quedó allí la discusión, y lo hemos hablado aquí también, del famoso gradualismo, ¿no? que el gobierno de Macri parecía asumir, y además, durante el gobierno de Macri existía la referencia al kirchnerismo mucho más valorada que la que es hoy, porque hoy, si vos mirás hacia atrás, el electorado, y con razón, si mira hacia atrás, se encuentra con un gobierno en donde también estuvo Cristina Fernández de Kirchner y dice, bueno, pero entonces, eso que volvemos, ¿a dónde volvemos? Volvemos al 2019,
¿volvemos al 2011 o volvemos al 2003? Esa pregunta no está zanjada y yo creo que el gobierno aprovecha, toma capital de eso porque, como decía Perón, yo no soy malo, pero los demás son peores. Esto está claro. Ahora, a lo mejor yo tendría que haberte hecho la pregunta al revés, Juan Luis, porque vos decís, ¿cuánto aguanta una sociedad? Bueno, no lo sé. Digamos, la sociedad, digamos, bueno, no puedo hablar de Además, la sociedad, una sociedad pero, también, sí. te estoy haciendo una trampa, porque la sociedad tiene un montón de habitaciones también, Sí. ¿cierto? No es solamente una. Sí. Digamos, lo que estamos viendo es que el fracaso alguna vez se paga. Y el peronismo va a pagar el fracaso. Y lo paga. Lo paga porque digamos, si vos mirás 70 años para atrás, y bueno, tenés muchos años de gobiernos que han fracasado. Y los gobiernos que han fracasado se han distribuido entre gobiernos peronistas, gobiernos militares, todos un fracaso, gobiernos no peronistas, que han tenido tramos muy cortos. Es decir, si te mirás la historia, tenés que buscar a Frondizi un par de años hasta que lo tiran abajo, a los radicales, Dilia, un par de años, 2 o 3 años, hasta que los tiran abajo. Luego tenés... Y lo más reciente durante la democracia, digamos, es el gobierno de Alfonsín y después el gobierno de Macri, básicamente, y el interregno de la Rúa, digamos, que es un interregno. Es decir, vos tenés la experiencia del fracaso de todas estas gestiones y una gestión que viene a repetir el pasado, digamos, Sí, está condenada al pasado, está condenada al fracaso. Igual también es cierto, y esto no habla ni bien ni mal del peronismo, pero sí me parece que hay que decirlo, también dentro de esta propia heterogeneidad que le ha permitido al peronismo sobrevivir tantos años, es cierto que no es el mismo gobierno el de Perón que el de Menem, que el de Néstor Kirchner, que el de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. Siguen siendo todos gobiernos, comillas, peronistas, si es que alguien sabe, eso es un lindo debate también, qué es el peronismo, pero convengamos que esa línea de gobiernos que se identifican bajo una ala política no han sido los mismos. No, pero eso se parece mucho recuerdo al general Galtieri, que cuando quería decir que iba a ser una revolución, decía que iba a ser un cambio de 360 grados. Era tan inútil el tipo, que el tipo no se daba cuenta que 360 grados era mucho. Era tanto que era como quedarse en el mismo Entonces, lugar. Yo te diría, si el peronismo hace giros de 360 grados, bueno, lo que te está prometiendo no es nada. Te está prometiendo cualquier cosa. Básicamente, porque si alguien promete que yo te puedo hacer A y no A, y no A, ¿qué es lo que yo he visto durante gobiernos peronistas? Yo lo he visto, lo he escuchado de los ministros decir, bueno, hacemos esto. Y si esto no funciona, le pregunto a otro ministro, hacemos exactamente lo contrario. Es decir, eso es con esa fundamentación vos vas a tener un problema. No quiero decir que vos tenés que llegar con la idea fija, ser el austríaco de turno, digamos, y tener una idea del mundo unívoca. No, pero sí que tenés que tener alguna visión de una economía que pueda funcionar bajo ciertas reglas. Bueno, lo que han faltado son las reglas. Si vos tenés la regla vale y la contraria de esa regla también vale, entonces tenés un problema. La gente probablemente tolera un interregno de cambios y de modificaciones porque, bueno, hay que hacer algún cambio respecto del pasado. Eso es lo que estamos viendo. Vos querés y uno quiere decir, bueno, ¿qué va a pasar en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo lo que vamos a ver es más incertidumbre todavía, más incertidumbre hasta que salgamos. Bueno, esperemos que esta vez sea diferente, como decía. Sí, y hay que ver la salida hacia dónde, ¿no? También porque todavía no parece claro, pese a que Juan Luis va de suyo, compartimos los mismos, por eso estás en esta mesa, que todos queremos que la salida sea hacia mejor. Bueno, pero pareciera que por el momento la situación no es tan clara. Gracias por acompañarnos y por darnos tu tiempo. Sos una persona que sos muy bien recibida aquí, como todos los que están del otro lado. Ustedes saben que nosotros nos empeñamos, somos tosudos, somos insistentes en tratar de verle la pata a la sota, ¿no? Lo que pasa, bueno, esta lluvia negra que ha venido estos días, esta niebla que hay en la economía hace que nos cueste
tratar de encontrar una luz. Pero bueno, sabemos que ese es el trabajo del periodismo, ¿no? No ser protagonistas, sino iluminar el escenario. Dicho esto, los esperamos en la próxima función, la semana que viene. Gracias. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.